Mientras en La Habana se avanzan con los diálogos entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC, en las selvas colombianas también se construye la paz. Allí no hablan de desmovilización, sino de movilización política, trascender del escenario de la confrontación armada al de la confrontación de las ideas. En sus campamentos se siente un aire familiar, estudian y trabajan constantemente. Aprendieron a vivir durante la guerra de una manera comunitaria y en armonía con las poblaciones de indígenas, negras y campesinas, con las que comparten el territorio y por las que en últimas luchan. Aquí veremos un poco de su vida en la selva, la preparación de la fiesta del 31 de diciembre, sus propuestas y su visión de la paz para el 2016. Me da nostalgia recordar mi pueblo, pero recuerdos los llevo en el alma. Si van allá me saludan mis viejos, les dicen que yo voy tal vez mañana. Nos levantamos regularmente de las 4:50 a 5:30, en dependencia de la situación de orden público. Se levanta uno y hace calistenia, ejercicios. Así está compuesto un horario, un orden del día en las FARC, empezando con eso, la revista y los ejercicios. Luego viene el tinto, para los que toman tinto. Después del tinto viene la formación para lectura del plan del día. Cuántas horas son estudio, cuántas horas son trabajo, quiénes hacen las exploraciones a la profundidad de la selva o alrededor del campamento, quiénes van a buscar abastecimiento, alimentos, remesas, y enfermero atender quienes amanecen enfermos, la iotología, la suministración de medicamentos, cada quien en sus quehaceres. Hay un horario de estada del desayuno, que es tipo 7:30 de la mañana. La hora del almuerzo, que es tipo 11:30 de la mañana. Hora de la cena, que es tipo 5 de la tarde. Que el oficial está en toda esa función, con los rancheros. Que el almuerzo, que el desayuno, que la cena, entonces el oficial está en esa dinámica constantemente en recordarle a los guerrilleros, a los rancheros, su función que les corresponde para no ir a quedar mal. Sí, generalmente nosotros tenemos dos espacios de estudio, uno que es colectivo y uno que es individual. El colectivo se hace generalmente en las mañanas o en las tardes, en donde hay un expositor, donde hay un compañero que, por ejemplo, se hace una cuestión que nosotros llamamos la relación de noticias, donde hacemos un análisis de las noticias que escuchamos, eso es una parte colectiva, o algún documento en particular, o los reglamentos, el estatuto, las normas internas de comando que tenemos en la guerrilla, se estudian a manera colectiva, de forma colectiva, y también hay documentos que se estudian a nivel individual, cada uno asumimos nuestras propias tareas de estudio individual y que también se evalúan en el proceso que se exige que la gente esté cada día tratando de mejorar su condición ideológica, política y humana. Uno después de que ingrese uno aquí, bueno, no digo nada, los primeros días como uno no tiene confianza con los guerrilleros y eso, uno siempre está apartecita, como por allá, pero después de que usted ya se mete entre medio del ambiente, de la gente, de los guerrilleros, usted no, es un ambiente muy chévere, porque aquí, o sea, y otra cosa que uno tiene aquí en la guerrilla es que uno aquí mismo se hace la vida. Para la guerrilla un 30 de diciembre, a ver, ahí hay, fundamentalmente uno siempre hace su balance de lo que hicimos, de lo que no pudimos realizar, la nostalgia de la gente que perdimos por una u otra circunstancia. Y bueno, ya la esperanza de que el año que viene pues tiene que ser mejor, que nos tiene que ir mejor. El día especial del 24, el 31, como hay una integración, ahí llegamos nosotros, ahí y nos abrazamos, ya le besamos la mejilla, nos besa y compartimos con ellos. O sea, es un día de alegría y de una unión para nosotros, es mucha importancia. Están muy contentos porque tienen en la guerrilla hay hermanos, tíos, o sea, hay familias dentro de ellos y tienen 2, 3 años que no se encuentran y en estas actividades apareció el hermano. Esas son tradiciones del pueblo y que aquí se replican igualmente como ocurre
en las comunidades cuando hay la posibilidad de que eso ocurra, porque muchas veces no se pudo celebrar ni como el Año Nuevo ni la Navidad, pero son costumbres que, o sea, porque es que nosotros los guerrilleros somos gente del pueblo, gente común y corriente que venimos del campo o de la ciudad, pero que tenemos una costumbre que nuestra familia, que nuestros padres nos inculcaron y tradicionalmente lo hacemos. Entonces eso se replica aquí en la guerrilla. La gente vive siempre, y en este caso, por ejemplo, la Navidad, si hay la posibilidad, se hace la natilla, si la costumbre, por ejemplo, de algunas regiones, la natilla, que el buñuelo, que el sancocho. Y resulta que si usted se hace una averiguación de ahí para todos esos guerrilleros, ustedes guerrilleras que vean, les preguntan, todos tienen esa costumbre, todos la tienen. Antes llegamos a la guerrilla, nosotros no, que porque somos guerrilleros vamos a perder esas costumbres, nosotros no las perdemos. Al contrario, las tratamos y buscamos para una situación que se llama la integración más entre nosotros. Eso nos da más armonía a nosotros. Vea esta fiesta que estamos haciendo, hay dinero para comprarnos unas natillas, unas harinas, para hacer unos buñuelos, para eso habrá, no nos volamos del presupuesto. Entonces el financiero hizo cuenta y dijo, sí podemos hacerla. ¿Ya? Podemos comprar unas cervecitas, volvió y tiró su matemática, dijo, podemos traer las cervecitas. Me tocó ser oficial en el 31 de diciembre. Me tocó organizar diferente, como lo que fue la organizada de los tamales, de la natilla, de los buñuelos, de actividades muy constantes, de exploraciones muy constantes, de mandar a las avanzadas muy constantemente. La actividad de fiesta la ubicamos más con el objetivo de la integración de nosotros. Más de eso, la armonía. Cuando no había muchos problemas, nosotros nos recogemos todo el frente. El frente estaba conformado en 200 guerrilleros, nos recogemos 200 guerrilleros. A gozar Raimundo y todo el mundo. Para todo mi pueblo colombiano, aquí les traigo mi canto sincero. Y sepan que este que le está cantando es un defensor humilde del pueblo. Hoy quiero que parrandiemos charlando para ver si nos ponemos de acuerdo. Quiero que parrandiemos charlando para ver si nos ponemos de acuerdo. Y es hora de que cada colombiano abra bien el ojo y que se dé cuenta que los que a la patria están gobernando lo hacen con los pies, no con la cabeza. Y es como el pueblo están arruinando, saqueándole todita su riqueza. Mire, la vivencia nuestra internamente yo creo que es la mejor forma de explicar y el mejor ejemplo para decir que sí vivimos en sociedad, ¿ya? En una sociedad socialista. Así como en la era primitiva se vivía en una sociedad, le decimos primitiva, ¿no es cierto?, pero era socialista. Porque aquí todo es de todos. O sea, aquí no hay propiedad individual. Aquí cualquier cosa que uno tiene es del colectivo. Y eso ayuda a la formación de la persona y eso pesa dentro de la formación de uno como guerrillero. Y eso debe reflejarse también ya en otra condición. Indiscutiblemente debe ser así. Aquí todos los recursos se consiguen es para el colectivo y hacen parte de ese colectivo. Aquí si alguien se enferma se le dan todas las cosas, pero también está la solidaridad de todos, porque siente uno, bueno, está enfermo, ¿qué hay que hacerle? Que mire que Julanito hoy no se pudo levantar. Y a todos les duele lo que le suceda al otro. Una persona común y corriente no puede decir, yo quiero conocer los guerrilleros, cómo viven, cómo piensan, qué hacen, quiero saber la verdad. No puede. No puede. Y es la única manera de comprobarlo, porque por los medios vemos otra cosa. Y esto es una familia, las FARC es una familia, una confraternidad.
todos los guerrilleros hemos jurado que vamos a meterle con toda a que este proceso no se dañe, a que lo echemos para adelante, a que lleguemos a buen puerto, a que tengamos que tener esa posibilidad de poder ayudar a dirigir este país. Si no nos vamos a desmovilizar, sino a movilizarnos, quiere decir que estamos a plena disposición de el nuevo partido político, de nuestra dirección política, qué es lo que hay que hacer, porque la lucha apenas empieza. ¿Qué es lo que viene después? O sea, aquí nosotros pensamos que no es que cada uno arranque para su casa y listo. No, nosotros somos un ejército revolucionario y estamos en la tarea de la lucha de las reivindicaciones del bienestar de la sociedad. Entonces lo que nosotros hemos venido diciendo y explicando es, sí, esos son los acuerdos, pero esos acuerdos están en el papel. Solamente es posible hacerlos efectivos en la medida en que ustedes nos ayuden a hacerlos efectivos. En la medida en que nos organicemos mejor, que las comunidades se organicen y exijamos que eso se aplique y se implemente tal cual como está acordado. Dándose un proceso de paz, pues nosotros ya vamos a cambiar de actividad, de que no solo nos vamos a quedar ya acá adentro en la selva, uniformados, con un fusil en las manos y siempre mandando ya en un ejercicio militar, sino que ya vamos al ejercicio político. Si no nos cumplen, ¿qué hacemos? ¿Será que nos van a volver a obligar a que tenemos que coger las armas para que nos cumplan? Son argumentos de los muchachos, muy didácticos por cierto, ¿ya? Que cualquiera los entiende. ¿Ya? Esa fotografía que han anhelado, que cada rato se escucha, que nos vamos a parar todos con ese armamento allá a entregarlo para ellos sacar esa fotografía y tirársela al pueblo, a todo mundo, a girar, eso no lo van a tener, no lo van a tener, eso no lo van a conseguir con nosotros. Pero la FARC lo que sí tiene definido, que a mano del Estado no caen las armas. Eso sí, eso es lo que está definido. En ese punto 3 que se llama fin del conflicto, en el que deben aparecer las propuestas de carácter económico para desarrollar y en los territorios, en lo que nosotros hemos llamado los terrepaz, los territorios de paz, donde los guerrilleros, nosotros podamos vincularnos a la actividad productiva, poder conseguir los recursos necesarios para sobrevivir con nosotros y nosotros mismos y nuestra familia. Las mujeres hemos hecho un buen trabajo en la delegación gracias al trabajo de las mujeres acá en Colombia. Pero las mujeres, las organizaciones femeninas, que hay que valorar los aportes que hicieron, sus propuestas para la inclusión de género en los acuerdos. Hay mucho que hacer en la FARC, hay mucho que hacer. Este proceso, es que el proceso no ha terminado, ahí es donde viene más trabajo. Ahí es donde necesitamos más gente, ahí es donde necesitamos cantidad, ahí es donde necesitamos gente de toda clase. Siempre estamos con las propuestas, las iniciativas que nosotros recogemos de todas partes que llegan y vamos en eso. A eso le apostamos nosotros, a la paz, a la salida, distinta a la de la guerra. La paz para mí significaría ser libres, tener libertad de opinar, sin miedo a que nos van a encarcelar, sin miedo a que quizás nos van a desaparecer. Entonces la paz para mí significa ser libres en esta sociedad. Para que haya paz definitivamente tienen que terminar con una cantidad de flagelos que aquejan a los más pobres, a los más humildes de Colombia. Tiene que terminarse eso, tienen que haber programas, tienen que haber reformas institucionales que de verdad apoyen al más débil. Ahí tenemos visiones distintas, el Estado y nosotros. Para ello la paz es poder seguir explotando, robando, saqueando el territorio y entregándole a las multinacionales y a las corporaciones los recursos naturales. No, para nosotros la paz es la posibilidad real y concreta de que la gente tenga una vida digna,
que los niños no se mueran de hambre en la puerta de los hospitales o de desnutrición en las comunidades. Para nosotros la paz es eso. Y hemos comprendido que de verdad hemos hecho un compromiso y es hasta la muerte. No es hasta que me cumplan a mí mi satisfacción personal, ese no es el compromiso, sino hasta que haya la satisfacción de todo el pueblo colombiano. Que los guerrilleros no estamos en este proceso por nosotros mismos y para nosotros mismos, estamos por todo el pueblo. Y si hay para el pueblo, hay para nosotros.